por siempre. Tenías lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Fuego de Dios, fuego de Dios, quémame hoy, Señor. Quema, Señor, quema todo aquello que no sirve, todo aquello que no te agrada, Señor. Líbranos de aquellos pecados que no vemos, Padre. Saca, Señor, todo lo que no pertenece a ti de nuestras vidas. Purifícanos, Señor. Queremos serte fiel, queremos obedecerte cada día de nuestras vidas, Señor. ¿A dónde iremos de tu Santo Espíritu, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, bien lo dijo Pedro. 38 minutos nos separan de las 18 horas. Continuamos con este tema de la profecía y los profetas de alguna manera, ¿no es cierto? Yo me quedo con el profeta de los profetas, Jesucristo. Dios bendiga sus preciosas vidas y espero que este tema sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y si tienen interrogantes después, por favor, mis hermanos, hagan las preguntas que tengan que hacer, porque es importante conocer este tema. Muchos me preguntan a veces en los grupos, ¿y hay profetas en estos tiempos? Y es cierto que existe la profecía, a veces confundimos la profecía con la revelación. ¿Qué tendrá que ver con todo esto? Pero bueno, estamos para eso, para que el Señor nos disipe todas las dudas, ¿sí? ¿Vale? Gloria a Dios. Y también ver que en el Antiguo Testamento hay profecías que son vitales para hoy, para nuestros días, ¿no? Acá ahora vamos a ir a Lucas 24:44 y dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Es muy importante. Ustedes saben que cuando habla Mateo, cuando habla Juan, cuando habla Marcos, cuando habla Lucas, hablan de todas las profecías que fueron dichas por los antiguos, ¿no? De lo que iba a suceder con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso acá dice la palabra: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, de lo que Él iba a pasar, lo que iba a acontecer, de lo que Él iba a sufrir por nosotros. Habla en Isaías, habla en todos los antiguos profetas de Dios, ¿no? Y dice la palabra, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, también tenemos profecía, ¿no? En la ley tenemos en los profetas y también tenemos en los salmos. Es hermoso las profecías que ahí Dios nos está revelando. Ahora vamos a ir a Efesios 4:11. Efesios 4:11, que habla claramente cómo tiene que estar constituida una iglesia hoy en día, ¿sí? Por eso dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hoy solamente tienen un solo ministerio, ¿no? Algunos 2, algunos 3, pero acá habla la palabra que tienen que estar los 5. Por eso predicar el evangelio completo para mí es una gran bendición, poder decir que haya profetas. Por eso dice la palabra en Corintios, en otra parte, dice, primeramente Dios puso apóstoles y profetas, ¿sí? Después vemos si son falsos, si son verdaderos, pero acá dice la palabra que nos dejó el hermoso hermano Pablo, que así debe estar constituida lo que es la estructura de la iglesia, ¿sí? Con profetas, con apóstoles. Ahora muchos están haciendo una pregunta. Sí. Dice, la palabra de Dios dice que los profetas fueron hasta Juan, y el menor en el reino de los cielos mayores que Juan. Muchos se confunden con ese texto y se creen que por esa razón ya no hay más profetas. Dice la palabra que no hubo varón nacido de mujer más poderoso que Juan, ¿no? Él era el precursor, era el que decía las profecías bíblicas que tenía que venir. El Cristo tenía que venir, pero primero tenía que venir el precursor, que era Juan el Bautista, ¿sí? El que preparaba el camino. El que preparaba, el que allanaba el camino, aquel que estaba en el desierto, que no tenía
¿cómo se llama? Estudios bíblicos, no tenía preparación teológica, pero estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que todo Israel salía y le preguntaba, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién eres? Y él le recitaba la profecía. Juan el Bautista recitaba la profecía, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña movida por el viento. Dice, allanar el camino del Señor. Él era el precursor, el que daba testimonio, el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que después dijo, ¿eres tú, Señor, que había que venir o debemos esperar a otro? Porque era el que dio testimonio de Jesucristo. Él dio testimonio de lo que le dijo el Padre. Él lo bautizó y dijo, cuando veas a aquel que desciende la paloma sobre él, ese es mi Hijo. Y dice que los cielos se abrieron y salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él dio testimonio, pero después su fe flaqueó cuando estaba en la cárcel y lo iban a matar. Pero no respondiste mi pregunta. No respondiste. Claro, yo estoy haciendo, perdón que no la respondí, pero nosotros tenemos Corintios. Después de esto vino el Espíritu Santo de Dios, vino el Pentecostés, con el Pentecostés vino los dones espirituales, dice que Él se llevó cautiva la cautividad a lo alto y repartió dones y ministerios a los hombres. Y entre esos dones espirituales y ministerios está la profecía, está el ministerio profético y está la profecía también. ¿Sí? Justamente, vos perdóname Ale, pero muchos dicen que existe sí el don de profecía, sí, y que inclusive está vigente actualmente, pero no los profetas, que los profetas fueron hasta Juan. Ahora yo creo que ese texto también puede ser tomado como por ejemplo los profetas del Viejo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto, fueron hasta Juan, ¿sí? Quizás la Biblia no lo dice, no lo especifica así. Habría que corroborar leyendo el contexto de lo que está diciendo ahí ese texto exclusivamente. Porque todavía no había muerto el Señor Jesucristo por nosotros. O sea que después de que murió el Señor Jesucristo, vinieron otros profetas, como vos decís, Ágabo, claro, ¿no es cierto?, los que vas a nombrar ahora. ¿Sabés por qué, Mónica? Es muy buena la pregunta. Yo digo, hermana, por favor, hacé las preguntas que los hermanos se quisieran hacer, ¿sí? Acá la palabra es muy clara cuando dice que, yo se lo voy a leer entero para que, 1 o 2 versículos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, el apóstol Pablo había puesto y había dado las bases por medio del Espíritu Santo de cómo tiene que estar certificada y formada la iglesia, ¿sí? Por eso, hermanos, nosotros sabemos que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es la que nos va a revelar a nosotros, y por medio del Espíritu Santo Pablo recibió lo que es el Evangelio para los gentiles, y él puso todas estas cosas, dadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos rindamos a la voluntad del Espíritu Santo y a la voluntad de su palabra. El Espíritu Santo habla que tiene que haber profetas, tiene que haber apóstoles, tiene que haber pastores, tiene que haber evangelistas y maestros de la palabra. Después está el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús fue el mejor de todos. Porque Él dijo, yo soy hijo de Dios, o porque fue obediente y aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia, hermanos. Cuando nosotros somos obedientes, el poder de Dios se manifiesta con más poder. Él fue el mejor de todos, demostrándolo y muriendo en la cruz del Calvario por nosotros y haciendo todo lo que el Padre le había demandado. Por eso, hermanos, si hoy el Espíritu Santo, si hoy el apóstol Pablo dice que tiene que haber 5 ministerios, tenemos que rendirnos a su palabra. Y no importa si no nos gusta, o si creemos, o si nos parece, sino que tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo y Jesucristo nos demanda a través de las Escrituras. Si lo dejó el apóstol Pablo, así tiene que ser.
Ahora vamos a ir. Pero convengamos que el apostolado tiene que ser un apostolado sencillo, humilde, no el apostolado que vemos hoy en día, que ahí viene el apóstol. Ese es otro apóstol. Bueno, por eso, pero aclaremos eso. No nos hacemos cargo. Porque apóstol, mis hermanos, significa enviado. Es algo muy sencillito. No hay nada sobrenatural en esas cosas. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 12, del 4 al 11. ¿Sí? Que acá lo vamos a especificar bien, cuáles son los dones que el Espíritu Santo da, porque no es cuestión de decir yo quiero ser profeta. No, si el Espíritu Santo no te unge, no te da la unción de profeta, ¿cómo vas a profetizar? Te vas a quedar en el quiero, te vas a quedar en el... O hay gente, hermanos, que le dicen, vos sos profeta, y la persona se cree que es profeta, y ¿quién le saca de la cabeza que él es profeta? Después cualquier pensamiento humano cree que es profecía. No, acá estamos hablando de lo verdadero, de lo que Dios dice, esta profundidad de las riquezas en Cristo tenemos que buscar y tenemos que pedirle la palabra que Él nos dice que tiene que pasar. Eso se lo exijo al Señor y le digo, Señor, por favor, dámelo. En tu palabra está, solo quiero que esto pase, que tengamos una iglesia con 5 ministerios, que haya profetas, que haya evangelistas, que haya maestros de la palabra, que haya pastores, que haya apóstoles, que vayan de lugar en lugar abriendo lugares, abriendo iglesias, abriendo obras, y que lleguemos donde la iglesia no llega. Porque hoy la iglesia, hermanos, llega a los lugares solamente donde hay buena posición económica, no llega a donde dijo Cristo que tenía que llegar, que es llegar a los pobres, llegar a los quebrantados, llegar a los que necesitan, llegar a los presos, llevar el evangelio a las cárceles, llevar el evangelio a los hospitales, llevar el evangelio donde no ha sido predicado Jesús. Acá dice en 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el que nos da, el Espíritu Santo es el que da los dones, el que hace como Él quiere, el que es Señor, por eso el Espíritu Santo tiene toda la bendición. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Nadie puede decir yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy maestro de la palabra, yo soy evangelista porque quiere. Si no te lo da el Espíritu, sos falso. Sos falso. No importa que venga alguien y diga, vamos que va a venir un apóstol. Hermano, dice que tenemos que discernir entre estos dones, hay discernimiento de espíritu, no todos los espíritus vienen de parte de Dios, y hay que estar muy afilado en las cosas de Dios para ver qué es lo bueno y qué es lo falso, ¿sí? Hay muchos lobos con piel de cordero, entonces a mí no me van a venir a engañar, y si, creo que no me van a venir a engañar, pero lo que más anhelo profundamente que los hermanos que son nuevos, o los hermanos que están un poco dubitativos, que ellos sientan y sepan que Dios levanta realmente profetas de Dios, pero Dios no se hace cargo de los malos, ¿sí? Dice la palabra. Es importante madurar, Alex. Exactamente, por eso, hermanos. Fíjate lo que dice la palabra, perdóname. Sí. Quiero compartir solamente este texto, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Eso también, y uno de los ministerios, no ministerios, sino dones espirituales, es discernimiento de espíritu, ¿sí? Y es muy bueno que haya hermanos que tengan discernimiento de espíritu. Hemos ido con la hermana Mónica a una iglesia y hemos visto un varón que copiaba a un gran siervo de Dios que murió. Y este hermano hacía todas las muecas, decía todas las cosas que este hermano era un imitador, ¿no? Sí. Y el Espíritu Santo nos revelaba que era una copia, y toda la copia son malas, hermanos. Por eso lo que sirve es lo que el Espíritu Santo da a las personas. Acá dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Qué hermoso ese don de fe.
Dice, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, otro hermoso don. Todos los dones son hermosos. A otro el hacer milagros, a otro profecía, que es lo que nos corresponde hoy, el tema de hoy. A otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es soberano. Una acotación. Sí, señora. ¿Por qué esto no sucede en las iglesias? Muchos se lo están preguntando. ¿Querés saber por qué? Porque no reclaman. No solamente por eso. No solamente por eso. Porque hay pecado en las cabezas. Y al haber pecado en las cabezas, lamentablemente cuando Dios quiere usar a cualquiera del pueblo, sí, ¿no es cierto? O a cualquiera que está, a un diácono, a un obrero, porque Dios usa al que quiere, como puede usar a un burro. Sí. Entonces, a ese directamente lo corren a un costado, lo sacan y lo tildan de mentiroso o de que se está tirando contra el pastor. Porque hay personas que están teniendo estos dones y Dios los quiere utilizar a través de ellos en las iglesias, pero los echan. La Biblia dice, como dijo el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no me dejaste? Claro. Bueno, eso es lo que hacen estas personas porque están en pecado y como el Espíritu quiere revelar eso para sacarlo y ellos no quieren porque lamentablemente el dinero es más importante, sucede que echan a la persona que tiene el Espíritu Santo. Pero igualmente, Moni, no piden para que el Espíritu Santo se mueva para repartir dones, ¿sí, hermanos? Porque sabemos bien y tenemos en claro que son tan estructuradas y tan religiosas hoy, lamentablemente lo digo, con mucho dolor en mi corazón, que se le da poco lugar al Espíritu, que no oran para que el Espíritu Santo se manifieste con poder, para que Él reparta dones. No les conviene. Porque al que tiene dones espirituales como que lo hacen a un lado, no quieren dejar que trabaje, no quieren, porque ellos quieren ser ellos solos, hermano. Y qué lindo es poder decir, hermanos, vamos a estar unánime en el Espíritu, vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva en soberanía en este lugar y que empiece a repartir todos los dones, los 9 dones que están en este lugar. Se los voy a leer de vuelta para que ustedes sepan que el Espíritu Santo da todas estas cosas. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, tiene que haber palabra de sabiduría en la iglesia, a otro palabra de ciencia también, según el mismo Espíritu, otro fe. Qué hermoso tener ese fe, ¿no? Esa fe inquebrantable que en los días más terribles, en los días más oscuros de nuestra vida, en las pruebas más difíciles, esa fe nos saca de todo problema. Dice, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad. Es hermoso, hermanos, imponer manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Dice, a otros hacer milagros. Hermano, me ha pasado que he orado por una persona que no estaba, que estaba en el hospital con otros hermanos y se ha sanado. Eso es un milagro de Dios. Es impresionante. Y no me pasó a mí, creo que todos tenemos testimonios extraordinarios para contar, no terminaríamos más, ni no lo alcanzaría 1 año o 10.000 años para contar todo la manifestación del Espíritu Santo. Claro. Me estaba acordando justamente de mi padre fue pastor durante muchos años, hoy está fallecido, el pastor Alberto Aguilera de Villa Tesey, y recuerdo cuando en un momento Dios lo llevó a un hospital a orar por un hombre, que si él quiere dar su nombre, él si llega a escuchar este video, si él quiere dar su nombre, está en los grupos, no quiero pasar por encima de él. Este hombre tenía gangrena en el pecho y mi papá fue a orar por él y en este hombre no estaba imposibilitado, o sea, estaba a días de su muerte, ya los médicos lo habían desahuciado, inclusive no hablaba, no reaccionaba, creo que estaba en coma. Él lo va a decir mejor que yo si pudiera escuchar este video. Y el Señor le dijo a mi papá, anda a orar por fulano de tal. Y mi papá fue y le puso la mano y le dijo, espíritu de muerte, te ordeno que salgas de él. Y salió toda una cosa negra y se sacudió el cuerpo y este hombre quedó libre. Y a los pocos días, bueno, mi papá se fue. O sea que por la fe de mi papá, este hombre fue sano. Y se fue y después lo llamaron los médicos diciendo que este hombre se había recuperado, que ya estaba sentado en la cama comiendo. Ese es el Cristo que nosotros predicamos y esa es lo que está faltando en muchas iglesias porque se puso el money como primera medida antes que el Espíritu.
Entonces el Espíritu no puede obrar, mis hermanos, cuando hay un interés creado realmente en las iglesias. Ale anda preparando para el próximo y tercer y último bloque. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Vamos a ir a este tema de camino angosto, cerca de ti. Yo quiero estar siempre cerca de ti, Señor. La verdad que no sé vivir de otra manera. Vamos. Gracias, Jesús. Siempre quiero estar cerca de ti, Señor, cada día de mi vida y toda la eternidad, esa eternidad que nos regalas, Padre. Gracias, aún sin merecerla. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, Rey, bendecimos tu precioso nombre. Santo eres, digno eres. Cuando recuerdo lo que hiciste tú por mí, diste tu vida